grasoleína o oleínas, tiene los ácidos grasos de maíz, soya, palma y tiene lecitinas. ¿Okay? Yellow-Green se importó mucho en Venezuela, trabajamos un buen tiempo con Yellow-Green, interesante. No sé si hay ahorita, que tenga la parte comercial, nosotros sí lo utilizamos. Grasoleínas, hay una empresa allá en Cabo que se llama Espequiarza, que la genera. Ácidos grasos, nosotros generamos ácidos grasos como polar, su propio proceso de refinación. Vamos a ver aquí todo eso, y lecitina, que también está en la refinación. Okay. Vamos a arrancar con la fuente lipídica nuevamente. Puede ser insaturada, pescado, soya, maíz, o saturadas como cebo, palmiste y coco, palma, palmiste y coco. Calidad intrínseca, que está en función de la humedad, la impureza, peróxidos, acidez orgánica, tóxicos. Y esto puede ser de 1 a 9% y pierde la calidad de la grasa. Composición y valor nutricional, en función del perfil de ácidos grasos. Este es el contenido energético. Especie de destino, precio ofertado. Ok, vamos a ver la estructura de los lípidos, si se acuerdan. Hay ácidos grasos saturados, ácidos grasos sin doble enlace entre carbono, tienden a formar cadenas extensibles y al ser sólidos a temperatura ambiente, excepto los de cadena muy corta. Un ejemplo de cadena corta, ¿cuál? ¿No te escuché? Cadena corta. Cadena corta. Pero ¿en qué tipo de fuente de lípido están los de cadena corta principalmente? Para el butírico bueno. O sea, de la fuente lipídica, la que tiene más ácido graso que cadena corta es el coco. Y son bien saturados, pero el coco es líquido a temperatura ambiente. Mientras que el cebo, que tiene cadena más larga, es sólido a temperatura ambiente. ¿Okay? Fíjate. Cadena corta, pero en los volátiles del primérico, acético, propiónico, butírico. Tiene esto de cadena larga, que es el mirístico, el palmítico, el esteárico. Insaturados, empezamos con el oleico, C18.1, linoleico C18.2, linolénico C18.3, arachidónico C24, y después tienes EPI y DHA, que son ya, se utilizan básicamente en acuacultura y en gatos. ¿Ok? Tiene la estructura molecular del saturado y el insaturado. ¿Se acuerdan de esto, verdad? Es bioquímica. Aquí los tienen en su conformación. Estos días me dieron una cátedra de la insaturación. Tendría que buscarla en el basado, un compañero de trabajo, experto en grasa. Y el ángulo del doble enlace creo que son 100 y pico de grados. O sea, no es así tan chiquito como se ve aquí, sino que el ángulo es así. Por lo cual eso jamás se te deposita en las arterias, esa es la explicación. O sea, cuando te estás comiendo grasa saturada, al ser plana, ya va siendo lo más que mucho. Pero cuando es insaturada, al ser así, que hagas lo que hagas. ¿Ok? Tienes el triglicérido, ¿se acuerdan del famoso triglicérido, no? Evidentemente el triglicérido tiene su molécula de glicerol, que está a la izquierda, una triosa. Se le unen 3 ácidos grasos, posición 1, 2 y 3. ¿Ok? Y tienes un triglicérido con 2 saturados y un insaturado. Puedes tener todas las combinaciones que quieras en la naturaleza. ¿Qué pasa cuando pierdes un ácido graso? Se llama, ¿se acuerdan? Diglicérido. Y cuando pierdes 2 se llama monoglicérido. Ok, una reacción de rancidez, pero vamos a explicarla más sencilla aquí. Tú tienes 2 tipos de rancidez. Tienes la rancidez hidrolítica y tienes la rancidez oxidativa. La hidrolítica es que el ácido graso se separa del glicerol. Y cuando se separa del glicerol, ese ácido graso queda libre. Al quedar libre es lo que se llama acidez orgánica, no es pH. Entonces, cuando te dan un resultado de grasa y dice que tiene 3, 4, 5% de acidez, son 5% o 4% de ácidos que se separaron del glicerol en esa composición de grasa. Son ácidos grasos. Son ácidos grasos. ¿Okay? La otra rancidez es que se separa el ácido graso y se mete en el doble enlace. Y se llama rancidez oxidativa.
Este ácido oxidativo tiene un ácido graso de 18 átomos de carbono, se mete, corta el doble enlace y te genera un ácido graso más corto. Ahí perdiste energía, pero acuérdate que la beta-oxidación era y vas dando vueltas en los carbonos, ¿se acuerdan? Pero lo que queda es lo grave, que se llama aldehído y cetona. Y este aldehído y cetona produce tránsito rápido. Pero tú tienes un alimento de apoyo espectacular y metiste una grasa que esté ranciada, vas a tener, pero diarrea de una. Brutal. Yo tuvimos un caso hace también muchos años, de 18 años, en el cual el tanque de aceite de soya con el tanque de Yellow Green, un tema de válvula y se mezclaron. Hicimos un iniciador de pollo. Fuimos a la semana y caminábamos sobre un charpe de grasa. Pisamos la cama de el tercero. ¿Arrecho? Hicimos el perfil de ácido graso y calculamos la mezcla exacta entre Yellow Green y aceite de soya. Entonces, pilas, cuando vean algo en campo, hay técnicas nutricionales de calidad. Y no fue un nutricionista, fue un tema de proceso. Es una cosa que yo hablaba con el otro barrio, que puede estar teniendo problemas en campo, más por proceso, que por nutrición. Siempre. El nutricionista. Y contigo lo hablaste tiempo, ¿verdad? Porque Esa es la ventaja. Sí, porque, fíjate, Miguel, para que agarres esta. O sea, yo trabajo en el área Premesta. ¿Okay? Él hoy trabaja en Premesta, ahorita trabaja en planta de alimentos. ¿Okay? Cuando tú trabajas en planta de premezcla, un cliente te pide, mira, tengo esta materia prima, me la receta. Los pollitos me llegan pasado mañana. Pero la materia prima que te están pasando es una muestra mal tomada para rematar. Ellos llegan y la meten en un NIR, analizan en el NIR, o la hacen por química húmeda, por lo general se hace por NIR, por un tema de costo y velocidad, pero esa curva que te sale no es tan real que como si lo hubieras hecho por química húmeda. Y formulan. Cuando va el tipo, le llega la receta en su planta, quizás la muestra que te mandó ya no está en silo, y fabrica lo que le da la gana. Van a campo y la compra de nutrición. Eso es muy común. Entonces, ¿dónde está la salvedad de lo que hablábamos el otro día? Pues es muy sencillo, o sea, si tú vas a hacer un reto en campo, tienes que agarrar la materia prima que se ha producido el día siguiente, la analizas, haces la receta y te vas a la elaboración del alimento. Si no estás metido en la elaboración del alimento, tú no sabes qué van a hacer. Lo que sale ahí no sabes qué es. Si nosotros que estamos en planta, protinal, curulomo, tú mandas la receta y a veces no sale lo que tú mandas. Imagínate. Con esos turnos de noche. ¿Ah? No se van para acá, Sí. Entonces, ahí a veces reclamos real lo que hay es desempeño, que no tienen nada que ver con salud, sino que hay mucha nutrición, pero hay unos que sí son salud. Pero se enmascaran en que es nutrición. ¿Ok? Y manejo, hasta decir basta, y manejo implica todo. Ok, fíjense esto, lo que son los perfiles de los ácidos grasos, importante que lo tengan presente. Tiene el caso de soya, fíjate que el 53 parecido al del maíz, por eso es, si tiene 3% de grasa, por 53%, ¿cuánto te da? El 1.6 que tenías en el oleico. ¿Lo ves? Entonces tú no necesitas estar caracterizando por determinación del perfil de ácidos grasos, coño, el perfil del maíz, no necesitas la grasa del maíz. Puede haber una variación mínima, pero el perfil es el perfil. Tienes palma, quizás ya se lo saturado, tú pudieras decir que soya y maíz son iguales. La diferencia es nada. ¿Dónde va a estar la diferencia? En la calidad, cuando hablamos inicialmente, humedad, impureza, peróxido, acidez. ¿Ok? Fíjate el caso de la palma. Es una materia prima interesante, ¿no? Pero a nivel de insaturado no tiene nada. Entonces, ¿qué cuidado tú tienes con una palma? En el caso de cerdo, canales duros. Mientras que con una soya puedes tener canales blandos. Y con
con un pescado marrón. Tuvimos un reclamo con Blue. Se empezaron a partir la sierra, a picar los cerdos. Habíamos cambiado de hielo gris a cero. Y empieza el reclamo, mira, pues el alimento que viene, los cerdos que vienen, que comen el alimento de ustedes, nos quiebran la sierra. Revisamos y coincide con el tiempo que hicimos un cambio de hielo gris a cero, por el tema de costos, y regresamos al hielo gris. Entonces fíjate cómo te puede impactar en el caso monogástrico esto. Y el productor por lo general y las personas en granja, incluso el personal técnico, cuando ven el alimento pintado de amarillo dicen ese es el alimento, ese es el ¿De acuerdo? y Sí, se le da el aceite de palma y eso pasó hace nada. Tiene un mes que el gobierno obligó a incluir aceite de palma puro. Pero tienes que saber dónde incluirlo. Sí, bueno, Sí, nosotros nos pasó la empresa de... Por eso es que ese es el punto. ¿No? Entonces, fíjate, el nutricionista tiene que ser muy hábil en dónde va a jugar esto. Ese es el reto, o sea, porque hay un peso del lado del nutricionista, que lo sabe aquí el amigo, que es rudo. Entonces, ¿dónde juegas? ¿Cómo vas? Etcétera, pasa acá. Pero eso también te dice, tener una mezcla ahí de espalda con sol. Y luego las alternativas, o sea, el uso del DIO. No, bueno, te dijeron que suspende el permiso para la importación de soya. Sí, no le compran la palma que tienen. Sí, no, pero puedes migrar a oleína. ¿Qué hay? No tenían, o sea, un camino a la casa, tenés que elaborar, tenés esto disponible. Tú sabes cuál va a ser el resultado, pero lo importante es que a producción le expliques que vas a tener una caída y no se hace. No se puede. No se hace, te quedas callado. Entonces empiezas, el lote no dio, el lote sí dio, pero ¿qué es? El silencio total. Y qué fácil hubiera sido una comunicación sencilla. ¿Ok? El otro día nosotros tuvimos un caso de que había un cliente que estaba sacando unas pollitas. No, que las pollitas van atrasadas. Se le había enviado su fórmula con aceite de soya y el tipo estaba usando aceite de palma. Pero es que eso tiene la explicación, fue por eso. El gobierno obligó a todas las empresas. Listo. A todas. No obligó. Porque hasta que no sacaron lo que estaba en stock de los productores de aceite de palma, no lo iban a permitir. Claro, pero o sea, por lo menos el aceite de palma no te puede usar en una gallina de 10, o sea, ya después de las 18 semanas y no puedes tratar lo mismo que en el nevato. Obligatoriamente trae justificaciones para pelear. Recuerda que hay mercado secundario. Y en el caso de agricultura está 25% de la capacidad instalada, porque la demanda es de ganado. Porque nosotros tenemos soya, palma, porque procesamos mayonesa y margarina. Y hay alternativas como tal que ya la vas a ver, que no son solo palma nacional. ¿Ok? Voy a esperar a Carol y seguimos para no perdernos. Dame aquí que tengo yo. Ya. Cuando habla de ese no es el perfil certero. Ok, muy bueno. Fíjate, eso que tienes ahí, la proporción de ácidos grasos dentro de cada grasa se llama el perfil de lípido. El perfil de ácido graso. Igual cuando veamos un aminoácido, tienes una harina de carne, esa harina de carne tiene un perfil de aminoácido. Pero la harina de pollo tiene otro perfil, la harina de cerdo tiene otro perfil, la soya tiene otro perfil. ¿Okay? Entonces el perfil, en argot de nutricionista, es la composición de los nutrientes dentro de la materia prima. ¿Okay? Entonces fíjate los perfiles aquí de ácido graso. Soya y maíz muy parecido, y palma es intermedia, coco saturado, fíjate, menores a 14 átomos de carbono, más del 50%. Pero es un espectáculo para lechones. Y palmita es un espectáculo para jaunería. Y también para lechones, pero ¿quién va a pagar jaunería a verse lechones? ¿Ok? Y regresamos con Carolina para no perder el curso. Ok, vamos al cebo. Fíjate el caso del cebo, ¿no? Tiene alguito insaturado, pero nada más hace 18 años, que es el oleico. El pollo es más insaturado, tiene una salida. Nosotros usamos eso. Ese buen pollo. Muy bueno. Entonces, ¿qué hace? Haz un balance. Tienes pescado que puede
utilizarlo para terminar de balancear y se consigue, nacional. ¿Ok? ¿Viste los perfiles? Luis, ¿no? Y fíjate el caso del pescado. Mayor a 20 átomos de carbono, que toda esa vaina es insaturada, perdón, no, esos son insaturados, en el francés, mayor al 35%. ¿Cuál es el tema? Que mientras más insaturado, más fácil hacer reacción oxidativa. Entonces es un aceite que tienes que cuidar una niña. Tal cual. Y bien balanceado el antioxidante. ¿Ok? Me faltó uno, que es la oleína, que es lo que te decía que es nacional. Tienes el yellow que no hay, pero ese se consigue en espequearse. Estos tipos ensamblan grasa. No, le compran grasa a todo el circuito, a los ácidos grasos. ¿Por qué no metí el ácido graso aquí? Okay. Bueno, en el proceso de refinación de aceite sacan lo que son los ácidos grasos libres y los concentran. O sea, todo lo que se llamaba acidez orgánica se concentra. ¿Ok? Pasa algo de triglicéridos, que es el ácido graso utilizado. ¿Ok? ¿Qué riesgo tiene? Bueno, más rancidez. Puedes tener, pero no todo, tú controlas muy bien la rancidez, es claro, y le metes antioxidante. Entonces evitas el tema que la pierda, pero tienes ácido graso insaturado full. ¿Qué tema tiene? Tiene menos digestibilidad porque no tienes glicerol. O sea, no tienes triglicéridos que mejoran la digestibilidad. Puedes sobrepasar, pero lo puedes balancear con lecitina. Entonces, ¿dónde lo colocas? ¿En un pollito premium? No. ¿En un genérico? Sí, ¿por qué no? Una reproductora de la etapa final. ¿Ah? Una reproductora de la etapa final. Pudiera ser, tal cual. Puedes colocarse. Te lo puedes colocar también, porque no es un nivel alto que vas a colocar tampoco. Al final tú haces un balance de energía entre maíz y grasa. Ok, entonces sí puedes balancear. O sea, lo importante, el tema, la limitación es logística. ¿En qué sentido es logística? Que no tiene quizás capacidad de aplicar dos grasas en el mezclador. O disponibilidad de tanque. O por eso disponibilidad de tanque o un tanque pulmón para aplicar. Entonces uno como nutricionista puede recomendar, ya que estamos trabajando en esto, y la situación que se avecina en los próximos 2 años es regulación gubernamental por Full Palma, necesitamos un tanque pulmón para hacer mezclas grasas. Y tú formulas lo que te dé la gana con grasa. Por ejemplo, nosotros generalmente, o sea, siempre nos traen muchísimo aceite de soya, aceite de glicera, palma y cebo, o sea, eso es full. Y a veces los tanques hay que mezclarlos, o sea, mezclamos cebo con palma y glicera con soya. Y el riesgo es que si una de ellas esté No, ranciada, claro. en lo que cae, derrite todo lo demás. Obviamente, La previo a reacción en cadena ello, brutal. hay un análisis exhaustivo con la gente de calidad. Sin embargo, no difiero de que posiblemente pudiera haber un error, ¿no? Pero se trata de que nunca entre nada fuera de balance. Pero peleen cuando mezclen el oil obligatoriamente el antioxidante. No, pues eso es seguro. Obligado. Segurísimo. Puedes perder 400 toneladas por un aceite de mala calidad. ¿Ok? Entonces, pilas con los perfiles. Que eso, gracias, ya sabes qué es perfil. Que hacia mascota, se mata. Y en agricultura, en cerdo, tiene un requerimiento mínimo de ácido linoleico. Tienes que garantizar. Entonces, si no lo tienes, búscalo y lo colocas. Claro, pasamos por cebo, aceite de pollo y pescado y lo que son las grasoleínas, como te leí el olivo. Ok, fuente de proteína. Ese es como hamburguesa. Ok. Bien. Tenemos el origen vegetal, la harina de soya, 4648, soya integral full fat, harina de girasol, gluten de maíz, nepe de cervecería, harina de carne, harina de pescado, harina de vísceras de pollo, harina de plumas, levadura de cerveza y su fracción. Fuente de origen vegetal. La número 1, la soya, excelente fuente de proteína, buen nivel de enzima, sin restricciones de inclusión, si está bien procesada, ojo, en avisera. ¿Ok? No es perro y gato.
sin restricciones de inclusión procesada. Nuevamente el procesamiento es un tema térmico y se mide ureasa y solubilidad de KOH, que no lo decir. Dos presentaciones comerciales, 44-48, pero a veces lleguen 40. Y cuando te lleguen 40, tienes full cascarilla de soya, o está adulterada. ¿Ah? Llegó al grasa 5%, 9%. Sí, tal cual. Y es ranciada, para rematar. Es el rancia. ¿Ok? No, no de animal traído, ¿verdad? Me llegó 43 hoy. Cuando era una soya fea. Un país para bajito. Y me llegó el fin de semana al 43%. Fíjate la discusión que los muchachos a veces preta el costo y la disponibilidad sobre la calidad. Sí, es verdad. ¿Ok? Ahí es donde Y lamentablemente en Venezuela, desde el 2002, aprendimos a hacer algo haciendo nutrición. ¿Por qué? Porque cuando se trancó por el paro petrolero de Venezuela, se trancaron importaciones, se trancó todo y aprendí a formular con el gobierno y el mercado. Afuera los nutricionistas venezolanos son muy respetados y por lo menos los dominicanos, la doctora Nelly, que la calidad dominicana la tienen aquí, o sea, Maravilloso. Porque sabe hacer fórmulas con lo que sea. por lo que sea. Y allá se maneja, y allá se maneja. resolverlo, No te puede resolver, pero hay una manera de resolver y esa es parte de la tarea nuevamente. Me lo voy a poner. Ok, hay una manera de resolver. Si no lo haces así, estás tirando flecha. Ok, vamos a seguir, vamos con la tarea. Después de terminar fuentes proteicas, discutimos el trabajo que vamos a hacer. Fíjate de ventaja, comúnmente adulterada, presencia de antimetabolitos y baja digestibilidad no procesada, la ureasa. ¿Okay? Es la principal fuente de proteína vegetal. Vamos a hablar de girasol, principal fuente de proteína en España. Y hace unos años atrás también el gobierno nos obligaba a comprar girasol. Y girasol, que viene en Venezuela, fíjate, tiene la integral con 28 proteínas, tiene la parcialmente descascarada con 32, tiene la descascarada con 37, 38 proteínas y en Venezuela está en 26. Esa vaina era madera pura. Y la norma con te pide 28. ¿Qué hicimos como empresa? Perdón, la vendimos. ¿Por qué? Pues no entra en fórmula. O sea, están vendiendo madera en fórmula. ¿Okay? Desventaja, alto contenido de fibra, bajo contenido de lisina, fácilmente ranciable, composición química variable, en función del proceso de extracción de aceite. cervecería, yo creo que nada más lo conocen en ganadería Uber, nosotros como Polar lo secamos. Eso tiene de 17 a 33 de proteína, que es una fuente proteica del grupo espectacular. Tiene fibra, mucha fibra, pero va para ciertos alimentos, afecta el paletizado y la extrusión, y tiene un tema de autocombustión. O sea, materia que tenga alguito de grasa y esté muy seco, en un camión le echa una gotica de agua y se te prende la goma. La soya igual y la harina de carne. Entonces, empieza uno caminando por los cines. ay Dios mío, se perdió. Ya rapidito, estaba con la pistola. Ya que empiezan a sacar los pistolas y la cosa para todo. Y el tema es que con un antioxidante tuvieras reparado eso. Pero bueno, no es fácil tampoco aplicarlo. Ok, otras fuentes vegetales, ilusión de maíz, un espectáculo. Harina de algodón, nunca trabajé con ella. Salió al mercado cuando yo entré hace muchos años. Levedor de cerveza y concentrados de soya. Son otro espectáculo de materia prima. Ok, fuente de proteína de origen animal. Harina de pescado. Esto es un lomito. Me encanta. Los que trabajan con pescado le tienen miedo. Y no deberían tenerle miedo. El proveedor. No, fíjate, excelente fuente de grasa, proteína, energía, vitaminas, minerales, omega 3. Variación en función de la fuente de pescado, atún, sardina, mezcla, residuos de la industria de pescado. Y aquí hay una cosa interesante: cuando haces atún,
El atún entero, tú sacas los lomos y la harina de pescado es cabeza y espinazo. Esa harina de pescado por lo general llega a 54 proteínas, pero ceniza tiene de 25 para arriba. ¿Ok? Vamos a ver. Cuando llegas a sardina, la sardina es cabeza y cola, como tal, porque la sardina enlatada lleva los lomos y la espina como tal en el centro. Esa te puede llegar a 58 de proteína más o menos. Si te dicen que esa harina es de sardina y tiene 72 a 74 de proteína, la metieron entera. ¿No? Y está penado por la ley. Está prohibido. Entonces, ojo, cuando recién nosotros hacemos harina de pescado. También. Mezcla, va quedando residuo cuando está el proceso de limpieza de atún. No puse la foto. Tú tienes a un montón de señoras en unos mesones como los de pote de carne y van quitando lo negro, van quitando los pedacitos de escama y eso va por una bandera que después con los restos de cabeza y espinazo se transforman en harina de pescado. Cuando dice residuo de la industria del pescado entero, esto es peligrosísimo porque es fulamina biomédica. Pero hasta eso sí basta. O sea, ese producto que está en descomposición. La biomédica es histidina, cadaverina y es basura. No. Ok, hay diferentes tipos comerciales, super premium, premium, estándar y otras. Normalmente en Venezuela consigues de 54 a 58 y están importando 54 y 58 también y una que otra que puedes conseguir 71, si acaso. ¿No? Hay una nacional que está llegando a 60, la gente Sí. Pero que están metiendo esa harina entera. Entonces, cuando revise la harina de pescado, busquen si hay una especie de perlitas. Sí, lo tiene. ¿Sabes qué son las perlitas? Los ojos. Los ojitos. Entonces son los ojitos y te dicen que estás metiendo pescado entero. Y si te llega insopeca, te llega preso. Pero ¿por qué? Pues si eso está en la cabeza. ¿Cómo? Si están en la cabeza, ¿por qué van a decir que está entero? No, pero no era pescado entero. Nada más de la sardina un toquecito. Y en realidad la ves cuando es pescado más grande. ¿Por qué? Porque la perlita de la sardina es chiquitica, ahora la de la media. Nosotros pedimos un rechazo una vez y nos impresionó porque no conocíamos la perlita. Y cuando vemos la harina de pescado, eso era, es el cristalino del oro. Eso era full. Ellos, Parece como un plástico, como un pedacito de plástico. vale, es que me queda un pescado entero. ¿Ok? Fíjate. Los problemas que tiene el pescado. Tuvimos un tiempo con un proveedor desde el año pasado hasta que logramos enseñarlo a aplicarte salmonela. Una pregunta, ¿eso es motivo de rechazo? La salmonela. Ver las parolitas de los ojos. Para nada. A mí mejor, que a veces el perdón. Claro. Eso lo quiero. Lo que puede decir, no, es que lo único no me lo hace, no sé, si va a ser. Ok, no, pero no creo. Ok, fíjate, ¿no? El tema es que puede tener salmonella y clostridium, también biogénica. La salmonella entra en la planta y permite la planta. El examen, el análisis dura 4 a 6 días, pilas con esto. Y sobre eso ustedes que hacen la tercera. Porque lo que te está mandando tu mensaje es que está ahí. Ok, si es planta no tiene tema, pero si es mezclador, tengan cuidado con eso. Pero es un lomito de materia prima, no le tengan miedo a la ponedora, el tema con ponedora asociada a salmonela. Normalmente es un producto de calidad. Ok, la proteína puede estar de 35 a 70 dependiendo del tipo y tiene una tabla de clasificación. Y lo ABC, ahorita lo que consigue en Venezuela, nacionales esa perla, no me acuerdo qué dije, ¿cómo se llama? Okay. Y la perla del sur también que produce buena harina de pescado. Y la ceniza, fíjate que a medida que cae la proteína, sube la ceniza. Y se puede transformar en un limitante en la inclusión del alimento. Harina de carne, no se imaginen qué es eso, pero muchos piensan que es eso. Existe buena disponibilidad nacional, todavía, aunque parezca mentira, las plantas están a baja capacidad, pero de tu pedirle que te incrementen la disponibilidad, pueden salir a capturar. Hay dos tipos, carne y hueso 44 y 50, y
y baja ceniza 67-70 por Boeing. En realidad tienes de 40 para abajo que se llama harina de hueso. Puede estar contaminada nuevamente con salmonelas o fitoreductores aminogénicas, digestibilidad variable en función del tratamiento térmico, muy variable en función de la materia prima empleada, porque la materia prima empleada es cualquier cosa, ya la van a ver. Autocombustión, buena fuente de calcio y fósforo, perfil de aminoácidos variable. Esto es harina de carne y hueso. ¿Ok? Esto es harina de carne y hueso fuera de Venezuela. Venezuela en la legislación de harina de carne y hueso no acepta caballo. Colombia sí. Entonces nosotros por ser polar y por identificación con la mascota, por la carne de mascota, no aceptamos harina de carne proveniente de mataderos que procesen caballo. Y allá abajo le coloqué una liga que se llama harina de pluma, que contamina la harina de carne, y de repente te llega una harina de carne con 58%, 50%, y es pura pluma. Y la pluma, lamentablemente, es una fuente proteica concentrada, tiene entre 78 y 82, pero eso es pura citina. Y al tener alrededor del 6% de citina cuando lo metes en la matriz, no es. Y tiene un problema con el ODS brutal. ¿Por qué? Porque al ser citina, aminoácido azufrado, se une con el agua, hace sulfuro de hidrógeno y eso es huevo podrido. Sobre todo en mascotas es fatal. ¿Okay? Miren más harina de carne. No sé si identifican qué es lo que está en la derecha. Un embutido. Y en el proceso ellos retiran los pedazos de plástico. Lo que me dicen. ¿Okay? Pero puedes conseguir lo que tú quieras en harina de carne. Son muy variables. Demasiado variable. Entonces, ¿cuál es el secreto aquí? En Venezuela hay 4 o 5 proveedores interesantes. Hay que tenerlos atrapados, tratar de trabajar con ellos y tenerlos medidos, porque hasta ellos mismos. Tuvimos un reclamo una vez de pelos en el alimento. Pelos como tal. Digamos el alimento. Creo que son pelos. Agarramos cuando salimos la harina de carne, el pelero. Cuando fuimos al proveedor, en esa harina de carne baja ceniza era puro cuero. No, que fue celote, fue celote. Alto en sal. ¿Ah? Alto en sal. Alto en Cuando sal, hacían sal, salía rápido, no veíamos si era de cuero o no de cuero. tierra, carbonato de calcio. Hemos tenido operación con galletas. No entendía. Una harina de carne que te pase de 6% extracto libre de nitrógeno por cubo. Y es una cosa que no hacen en práctica, agarren ese dato, metan en el análisis siempre de harina de carne extracto libre de nitrógeno. Porque por error debería tener máximo 5. Cuando tú ves que tienes extracto de nitrógeno en 10, 11, es mentira que es puro rumbo. No se coman eso. Eso le agregaron algo de... Igual que la fibra, ¿no? La víscera, todo eso. Sí, pero no es para ese nivel. Entonces te empilas con eso. De 5% y es un 1% es muchísimo. Pero si te llega, cuando analicen tu resultado de laboratorio lo vas a tener 7 más o menos. 5. Cuando esté para arriba, generen la alerta, echamos todo alterado. ¿Ok? Y tienen el proceso más poco a poco, donde tienes el camión descargando arriba, en una tolva, se tritura. En ese como container que está ahí es donde se fríe, bueno, al final es una fritura. Y aquí no sé si se ve la imagen aquí sí. Ahí por donde tienes el que se ve marroncito como un tubo, va descargando el sebo. Ok, después lo llevan, lo centrifugan y lo limpian, ¿no? A la final sale la fritura, la muelen y le sacan. Esa es nuestra harina de carne, hipervariable. Nosotros compramos Mini Bruno bastante. De la Prime. Porque Mini Bruno tiene, a diferencia de los otros proveedores, una ventaja, que es que
El circuito de colección de minidruno no pasa más de 24 horas de que colecta hasta que llega a minidruno. Entonces tiene por lo menos un material más limpio comparado con nosotros. ¿Ok? Hasta ahora nosotros hacemos salmonela y Sale limpio. No es limpio. negativo. Siempre para fuente proteica obligatoriamente origen animal hay que hacer salmonela. Como ley. Harina de pluma. Yo no sé si la planta de minidruno está activa, la de aquí, creo que esa se la expropiaron, la que estaba en Santa Cruz de Aragua. Una belleza de planta y tenía hasta control de olores para contaminación ambiental. No te sirve para nada, para ganadería. Hay quienes meten eso en monogástrico, yo no se lo recomendaría. Te ahorra, sí te ahorra. En ganadería no. En ganadería sí, pero hasta cierto nivel. Porque hasta en ganadería genera rechazo consumo. ¿Ok? Y el rechazo consumo es fatal, eso a veces huele a vómito. Y cuando tienes una harina de carne, y la harina de carne te huele medio a vómito, ¿Qué tanto? mete una lupa y empieza a ver. ¿Qué tanto? 4 o 5%. Pudieras quizás meter un poquito más, 7, 8. pudiera llegar, pero puede tener rechazo consumo. Entonces depende de la calidad de la harina. ¿Ok? ¿Qué ventaja tiene? Bueno, tiene algo de sobrepaso, tiene caso rumiante, tienes una liberación cómoda de nitrógeno, lo que tiene nitrógeno siempre, algo sobrepasa, pero no más de él, porque el perfil es muy malo, perfil fatal. Entonces nuevamente pura citina. ¿Ok? Y hasta aquí llegamos hoy. Creo que son las 11 de la mañana más o menos. Hace 4 minutos, y luego cuando prender la luz, vamos a hablar un poquito del trabajo, para que vayan pensando. Una pregunta, ¿cómo hacer la sulfato? Dime. ¿Sobre el sulfato vamos a ver después o no? No, la pasamos por arriba, pero Sí. yo nunca lo he utilizado, te digo. Pero es que nosotros también tenemos poco utilizando Puedes prender como 6 meses de conseguir los sulfatos ya. ¿En qué? En rojo. Adrianita, si quieres ya. ¿Qué valor de sobriedad que se trabaja ustedes? Nosotros no hacemos por seguridad de otros, sino por actividad de por actividad Por de base, no, porque por la base, seguridad no. por H me da 100 y pico. Los dos de no. ¿Cuánto le dan? ¿100 y pico? Sí, claro, cuando lo hacemos después de la. Solo hacemos distribuir. La extruyes. Sí. Utilizando el extrusor Sí, para el de mascotas lo usamos para distribuir el para el frijol. frijol.